retrato oval. El castillo en el que mi ayudante tuvo la idea de entrar a la fuerza para evitar que volviera a dormir bajo las estrellas otra noche, deplorablemente herido. Era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo ha erguido sus frentes fruncias en medio de los bosques alpeninos. Según toda apariencia, este castillo había sido abandonado temporal y recientemente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos lujosa. Estaba situada en una torre separada del edificio. Su decoración era rica pero antigua y destartalada. Las paredes estaban recubiertas de tapices y decoradas con numerosos trofeos heráldicos de todas las formas, así como una cantidad verdaderamente prodigiosa de pinturas modernas, llenas de estilo, en ricos marcos de oro de gusto arabesco. Sentí un profundo interés por esos cuadros que estaban colgados no solamente de las caderas principales de las paredes, sino también de una multitud de recuerdos que la extraña arquitectura del castillo hacía inevitables, tanto que ordené a Pedro que cerrara los pasadores, los postigos de toda la habitación. Puesto que ya era de noche, le pedí que encendiera un gran candelabro de muchos brazos, colocado cerca de mi cabecera, y que decorriera totalmente las cortinas de terciopelo negro, guarnecidas de franjas que rodeaban la cama, para poder ver al menos, si no lograba dormirme, consolarme alternativamente con la contemplación de las pinturas y la lectura de un pequeño libro que había encontrado encima de la almohada y que contenía su apreciación y su análisis. Leí mucho tiempo, mucho. Contemplé religiosamente, devotamente. Las horas volaron rápidas y gloriosas y llegó la profunda medianoche. La posición del candelabro me desagradaba y alargando la mano con dificultad para no molestar a mi ayudante adormecido, coloqué el objeto de madera para que cayera la luz de lleno sobre el libro, pero esta acción produjo un efecto absolutamente inesperado. Los rayos de la luz de las numerosas bujías, porque había muchas, cayeron entonces sobre un nicho de la habitación que una de las columnas de la cama había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Divisé en una luz viva un cuadro que antes no había visto. Era el retrato de una joven, ya casi mujer. Eché a la pintura una ojeada rápida y cerré los ojos, porque yo mismo no comprendía al principio, pero mientras mis párpados estaban entornados, analicé rápidamente la razón que me los hacía cerrar. Fue un movimiento involuntario para ganar tiempo y para pensar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más segura. Al cabo de unos instantes miré otra vez el cuadro fijamente. No podía dudar, aunque lo hubiese querido, de que no viese entonces claramente, porque el primer brillo de la luz sobre la tela había disipado el estupor ensoñado de que eran presa mis sentidos y había recordado de un golpe la vida real. El retrato, ya lo había dicho, era el de una joven. Era una simple cabeza con los hombros, el todo en ese estilo que se llama en lenguaje técnico estilo de viñeta. Los brazos, el seno y hasta la punta de los cabellos radiantes se fundían impalpablemente en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo al conjunto. El marco era oval, magníficamente dorado y aguilloteado, al gusto moresco. Como obra de arte no se podía encontrar nada más admirable que la pintura misma, pero bien se pudo que no fuese ni la ejecución de la obra, ni la inmortal belleza de la fisionomía lo que me impresionó tan rápida y tan fuertemente. Menos aún debía yo de creer que mi imaginación, saliendo de un sueño a medias, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva.
Vi enseguida que los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco hubieran inmediatamente disipado tal encanto y me habrían preservado toda ilusión aún momentánea. Haciéndome esas reflexiones y muy vivamente permanecí, medio tendido, medio sentado, una hora entera quizá, con los ojos clavados en aquel retrato. A la larga, habiendo descubierto el verdadero secreto de su efecto, me volví a dejar caer sobre la cama. Había adivinado que el encanto de la pintura era una expresión vital, absolutamente adecuada a la vida misma, que al primer momento me había hecho estremecer y finalmente me había confundido subyugando, atemorizado. Con un terror profundo y respetuoso, volví a colocar al candelabro en su posición original, eliminándolo así de mi vista. Busqué de nuevo el pequeño libro, el cual tenía todas las historias de cada uno de los cuadros de la habitación, yendo rápidamente al número que designaba al retrato oval de la joven. Ahí leí un vago y singular relato, que era el siguiente. Era una joven de muy rara belleza, y que no era menos amable que rebosante de alegría, y maldita fue la hora en que vio y amó y casó con el pintor. Él, apasionado estudioso, austero y habiendo ya encontrado una esposa en el arte. Ella, una joven muy rara, bella y no menos amable, de rebosante alegría. Solo luz y sonrisas y travesura de un joven cervatillo, amado y mimado a todas las cosas, no odiando sino al arte su rival. Fue una cosa terrible para esa dama el oír al pintor hablar del deseo de pintar a su joven esposa, pues ella era humilde y obediente, y se sentó con dulzura durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, en donde la luz se filtraba sobre la pálida tela solamente por el techo. Pero él, el pintor, ponía toda su gloria en su obra, que progresaba de hora en hora y de día en día, y era un hombre apasionado y extraño y pensativo, que se perdía en sus sueños tanto que no quería ver que la luz que caía tan lúgubremente en aquella torre aislada desechaba la salud y los espíritus de su mujer, que moría poco a poco, excepto para él. Sin embargo, seguía sonriendo, siempre sin quejarse, porque veía que el pintor, que tenía gran renombre, tomaba un placer vivo y ardiente en su tarea y trabajaba día y noche para pintar a la que tanto amaba, pero que día tras día se volvía más languida y más débil, y en aquel retrato hablaba en voz baja del parecido con una potente maravilla y como de una prueba no menos grande de la pujanza del pintor, como de su profundo amor por la que él pintaba tan milagrosamente bien. Pero a la larga, cuando la tarea llegaba a su fin, ya no se admitió a nadie en la torre, porque el pintor había enloquecido con la fiebre de su trabajo y separaba muy raramente la vista de la tela, ni para mirar la cara de su mujer, y no quería ver que los colores que ponía en la tela eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentada frente a él. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y quedaba poco por hacer, solo un toque en la boca y un vetado en el ojo, el espíritu de la dama palpitó todavía como la llama del mechero de una lámpara, y entonces se dio el toque y el velado se hizo. Durante un momento el pintor se mantuvo en éxtasis ante el trabajo que había elaborado, pero un minuto después, cuando aún contemplaba, tembló y se volvió pálido, fue presa del terror y empezó a gritar con voz alta: «En verdad es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su amada esposa, pero ella ya había muerto.